Gedeón es uno de los jueces más valientes y estratégicos de la Biblia, conocido por su fe en Dios y su astucia en la batalla. Llamado por Dios en un tiempo de opresión para Israel, Gedeón fue elegido para liderar a su pueblo contra los madianitas, a pesar de sus dudas y temores iniciales. En este video, exploraremos la inspiradora historia de Gedeón, desde su llamado divino y su prueba con el vellón, hasta su audaz victoria con un ejército reducido. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la fe y la obediencia de Gedeón trajeron liberación a Israel y cómo su historia sigue siendo un ejemplo de valentía y confianza en Dios. Durante el tiempo de los jueces, Israel estaba bajo la opresión de los madianitas debido a su desobediencia a Dios. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del este, devastaban las tierras de Israel, arrasando los cultivos y robando el ganado. En Jueces 6:1-2 se narra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Debido a esta severa opresión, los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda. En Jueces 6:6 se narra: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahvé. La desesperación del pueblo los llevó a reconocer su necesidad de Dios y buscar su intervención. Dios respondió al clamor de su pueblo enviando a un ángel para llamar a Gedeón, quien estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. En Jueces 6:11-12 se narra: y vino el ángel de Yahvé y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, sorprendido y dudoso, respondió cuestionando la presencia y el apoyo de Dios, dados los problemas que enfrentaba Israel. En Jueces 6:13 se narra: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo Yahvé subir de Egipto? Y ahora Yahvé nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios le aseguró a Gedeón que él estaba con él y que lo enviaba para liberar a Israel de los madianitas. En Jueces 6:14 se narra: y mirándole Yahvé le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? A pesar de sus dudas y sentido de insuficiencia, Dios llamó a Gedeón para ser el líder que liberaría a su pueblo. Gedeón expresó sus dudas sobre su capacidad para llevar a cabo esta misión, señalando su insignificancia y la debilidad de su familia. En Jueces 6:15 se narra: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. A pesar de sus inseguridades, Dios le aseguró que estaría con él y que vencería a los madianitas. Para confirmar su llamado, Gedeón pidió una señal. Dios respondió consumiendo con fuego la ofrenda que Gedeón preparó, asegurándole que su llamado era verdadero. En Jueces 6:17-21 se narra cómo Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, y el ángel de Yahvé tocó la carne y los panes con la punta del báculo que tenía en su mano, y subió fuego de la roca que consumió la carne y los panes. Con esta señal Gedeón quedó convencido de que Dios lo había llamado y lo fortalecería para su misión. Dios ordenó a Gedeón que destruyera el altar de Baal y la imagen de Asera que su padre había levantado, y que construyera un altar a Yahvé. En Jueces 6:25-26 se narra: aconteció que la misma noche le dijo Yahvé: toma un toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Yahvé tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente,
y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Aunque temeroso de la reacción de su familia y de los hombres de la ciudad, Gedeón obedeció la orden de Dios. En Jueces 6:27 se narra: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahvé le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. La destrucción del altar de Baal y la construcción del altar a Yahvé fue un acto significativo de obediencia y compromiso con Dios. Al descubrir lo que Gedeón había hecho, los hombres de la ciudad querían matarlo. En Jueces 6:28-30 se narra: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Sin embargo, el padre de Gedeón, Joás, defendió a su hijo, sugiriendo que si Baal era un dios verdadero, podría defenderse a sí mismo. En Jueces 6:31 se narra: y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Esta defensa de Joás fue un acto decisivo que evitó la muerte de Gedeón y reforzó la idea de que los dioses falsos no tienen poder real. Debido a este acto, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerobbaal, que significa que Baal contienda contra él. En Jueces 6:32 se narra: aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Este nombre simbolizaba la victoria de Gedeón sobre el falso Dios y su compromiso con el verdadero Dios. A pesar de la confirmación de su llamado, Gedeón aún tenía dudas y buscaba más pruebas de que Dios estaba con él. Para asegurarse de que realmente era Dios quien lo enviaba a librar a Israel, Gedeón pidió una señal adicional. En Jueces 6:36-37 se narra: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dios, en su misericordia, respondió a la petición de Gedeón. En Jueces 6:38 se narra: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Esta señal era un claro indicio para Gedeón de que Dios estaba con él y que debería confiar en su misión. Aún con dudas, Gedeón pidió otra señal, esta vez pidiendo que el vellón permaneciera seco mientras el suelo alrededor estuviera mojado con rocío. En Jueces 6:39 se narra: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Dios nuevamente respondió favorablemente. En Jueces 6:40 se narra: y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Convencido finalmente de la presencia y apoyo de Dios, Gedeón convocó a las tribus de Israel para formar un ejército. En Jueces 6:34-35 se narra: entonces el espíritu de Yahvé vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, y salieron a encontrarles. Las tribus respondieron al llamado, y se unieron a Gedeón para enfrentar a los madianitas. Gedeón reunió un ejército considerable, pero Dios tenía un plan diferente para mostrar su poder. En Jueces 7:2 se narra:
Y Yahvé dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios quería asegurar que la victoria fuera atribuida a su poder y no a la fuerza del ejército de Israel, para demostrar que la victoria sería por el poder de Dios, no por la cantidad de soldados. Dios instruyó a Gedeón a reducir su ejército. Primero, aquellos que tenían miedo fueron enviados a casa. En Jueces 7:3 se narra: ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Luego, Dios redujo aún más el ejército mediante una prueba en la que solo aquellos que bebieron agua de cierta manera fueron seleccionados. En Jueces 7:5-6 se narra: y llevó el pueblo a las aguas, y Yahvé dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Finalmente, Gedeón quedó con solo 300 hombres para enfrentar al vasto ejército madianita. En Jueces 7:7 se narra: entonces Yahvé dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Esta reducción del ejército subrayaba la confianza de Gedeón en la promesa de Dios y la certeza de que la victoria sería un milagro divino. Para asegurar aún más a Gedeón y fortalecer su confianza, Dios le permitió escuchar un sueño que había tenido uno de los soldados madianitas, que interpretaba su propia derrota. En Jueces 7:9-11 se narra: aconteció que aquella noche Yahvé le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón y su criado escucharon a un soldado madianita contar su sueño a otro, en el que un pan de cebada rodaba hasta el campamento madianita y lo destruía. En Jueces 7:13-14 se narra: y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Este sueño y su interpretación fortalecieron la fe de Gedeón y lo llenaron de confianza para la batalla. Con renovada confianza, Gedeón ideó una estrategia inusual basada en la sorpresa y el caos. Dividió a sus 300 hombres en 3 compañías, equipándolos con trompetas, cántaros vacíos y antorchas escondidas dentro de los cántaros. En Jueces 7:16 se narra: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. En el momento señalado, alrededor de la medianoche, los hombres de Gedeón rodearon el campamento madianita y a una señal tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y levantaron las antorchas gritando: por Yahvé y por Gedeón. En Jueces 7:19-20 se narra: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Yahvé y de Gedeón.
el estruendo de las trompetas, el ruido de los cántaros rompiéndose y la visión de las antorchas crearon pánico y confusión entre los madianitas, que comenzaron a atacar a sus propios compañeros en la oscuridad. En Jueces 7, 21, 22 se narra: y se mantuvo cada uno en su lugar en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Yahvé puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Sererá, y hasta la frontera de Abel-mehola, en Tabat. Gedeón y sus hombres persiguieron a los madianitas en fuga, y los israelitas de las tribus vecinas se unieron a la persecución. En Jueces 7, 23, 24 se narra: y juntándose los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, y tomadles los vados hasta Bet-bará y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados hasta Bet-bará y el Jordán. La colaboración entre las tribus llevó a una victoria completa sobre los madianitas. Después de la victoria, los hombres de la tribu de Efraín se quejaron a Gedeón por no haber sido convocados al inicio de la batalla. En Jueces 8:1 se narra: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Esta queja refleja las tensiones internas entre las tribus de Israel y la necesidad de una colaboración más estrecha. Gedeón respondió con humildad y tacto, elogiando la contribución de los efraimitas y minimizando su propio papel. En Jueces 8:2-3 se narra: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Esta respuesta diplomática de Gedeón ayudó a calmar las tensiones y mantener la unidad entre las tribus. Gedeón y sus 300 hombres, aunque agotados, continuaron persiguiendo a los reyes madianitas Seba y Salmuna. En Jueces 8:4 se narra: y vino Gedeón al Jordán y pasó, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. Este versículo muestra la determinación y el compromiso de Gedeón y sus hombres para completar la misión. En su camino, Gedeón pidió ayuda a los habitantes de Sucot y Penuel, pero ambos pueblos se negaron a proporcionar alimento a sus hombres. En Jueces 8:5-6 se narra: y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis panes al pueblo que me sigue, porque están cansados, y yo estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: están ya en tu mano las manos de Seba y de Salmuna, para que demos pan a tu ejército. Esta negativa fue vista como una traición y una falta de apoyo en un momento crítico. A pesar de la falta de apoyo, Gedeón continuó con la persecución y finalmente capturó a Seba y Salmuna. En Jueces 8, 10, 12 se narra: Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado del ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Gedeón regresó a Sucot y Penuel para castigar a los líderes que se negaron a ayudar. En Jueces 8, 15, 17 se narra: y vino a los hombres de Sucot, y dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis diciendo: ¿están ya en tu mano las manos de Seba y de Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Penuel,
y mató a los hombres de la ciudad. Este acto de justicia sirvió como advertencia a otros sobre la importancia de apoyar a los líderes de Israel en tiempos de guerra. Después de la victoria, los israelitas quisieron hacer de Gedeón su rey. En Jueces 8:22-23 se narra: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Yahvé señoreará sobre vosotros. Gedeón rechazó la oferta, reafirmando que Dios era el verdadero gobernante de Israel. Gedeón pidió a los israelitas que le dieran los zarcillos de oro que habían tomado de los madianitas, y con ellos hizo un efod. En Jueces 8:24-27 se narra: y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual guardó en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Aunque Gedeón no buscaba idolatría, el efod se convirtió en un objeto de veneración indebida y un tropiezo para Israel. A pesar de esta trampa, Israel disfrutó de paz durante 40 años bajo el liderazgo de Gedeón. En Jueces 8:28 se narra: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Este período de paz fue una bendición para Israel después de años de opresión y guerra. Gedeón vivió una vida larga y tuvo muchos hijos. En Jueces 8:29-32 se narra: y se fue Jerobaal hijo de Joás, y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de Joás su padre, en Ofra de los abieseritas. La historia de Gedeón es una prueba contundente del poder del amor y la paciencia de Dios. Nos recuerda que Dios nos llama y nos equipa, no por nuestras propias fuerzas, sino por su poder y su gracia. Desde el llamado inicial de Gedeón hasta la victoria final, vemos cómo Dios pacientemente fortalece la fe de Gedeón, responde a sus dudas y finalmente usa a Gedeón y un pequeño grupo de hombres para liberar a Israel. Esta narrativa nos motiva a confiar en Dios incluso en nuestras debilidades y dudas. Nos enseña que podemos ser parte de grandes obras cuando obedecemos a Dios y confiamos en su plan. Para cerrar, recordemos las palabras de Gedeón en Jueces 8:23, cuando la gente de Israel quiso hacerle rey: yo no reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros. Dios reinará sobre vosotros. Que estas palabras nos inspiren a siempre darle la gloria a Dios, reconociendo que es su poder y amor los que obran a través de nosotros. Espero que la historia de Gedeón haya sido inspiradora y motivadora para ustedes, que nos animemos a confiar en el amor y la guía de Dios en todas nuestras circunstancias. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.